de que se ha llegado a conformar una alianza y se ha firmado un pacto por la unidad de Santa Cruz entre nuestros asambleístas electos del movimiento del socialismo, instrumento por la soberanía de los pueblos, y nuestros hermanos asambleístas por nuestros 5 pueblos indígenas. Y esa alianza, ese pacto por la unidad de Santa Cruz, está plasmado en un compromiso que se ha hecho, que está redactado y firmado por cada uno de los asambleístas, y esto demuestra de que hay la apertura para de aquí en adelante realizar un trabajo por Santa Cruz. Ante los recientes sucesos transmitidos por los medios de comunicación que hablan sobre la existencia de un supuesto pacto de unidad entre los asambleístas del movimiento socialismo y los asambleístas de los pueblos indígenas, creemos que tiene un pronunciamiento oficial que básicamente se centra en 2 cuestiones, ¿no? Una cuestión jurídica y otra cuestión fáctica. Desde el punto de vista fáctico, lo cierto es que creemos el pasado 7 de marzo ha ganado las elecciones. Ha ganado las elecciones tanto en la candidatura para gobernador por parte de Luis Fernando Camacho en representación de Creemos, ha ganado las elecciones para los asambleístas poblacionales y ha ganado las elecciones para los asambleístas territoriales. En estos 3 niveles, Creemos obtuvo la mayor cantidad de votos dentro de este proceso electoral. Eso significa que, emergente de esta victoria contundente en urnas, Creemos como organización política que asume ahora el órgano ejecutivo y la Asamblea Legislativa Departamental gozan de la suficiente legalidad y legitimidad para tomar las riendas, tanto, insisto, en el órgano ejecutivo como en la Asamblea Legislativa Departamental. Es importante precisar que los pueblos indígenas también han dado el apoyo y el respaldo a Creemos en urnas, porque independientemente de que tengan representantes en la Asamblea Legislativa Departamental, lo cierto es que los miembros de cada una de las comunidades de estos pueblos indígenas han respaldado a Creemos con su voto, han respaldado a Creemos con su apoyo. Es claro que el movimiento al socialismo lo que pretende es aplicar esa premisa de siempre: dividir para reinar. Lo que el movimiento al socialismo quiere en el departamento de Santa Cruz es confrontar a las comunidades indígenas con los sectores urbanos. El movimiento al socialismo habla de esta supuesta unidad, que es una unidad inexistente, porque lo que no se ha aclarado ante los medios de comunicación es que ese pacto no incorpora a todos los asambleístas de las comunidades indígenas. Son 5 curules y los 5 curules aún no se han definido. Es por eso que 3 solamente han sido acreditados por parte del órgano electoral. Es decir, ¿de qué unidad estamos hablando cuando ni siquiera los curules en la asamblea se han definido? Creemos va a apostar siempre al consenso. Mientras el movimiento al socialismo quiere confrontar, Creemos quiere una auténtica unidad. Pero es una unidad que se basa en la inclusión real de los pueblos indígenas dentro de lo que es la gestión pública desde la gobernación. Nosotros rechazamos enfáticamente cualquier maniobra maliciosa liderada por parte del movimiento al socialismo, por parte de Luis Arce, que recurre al discurso del chantaje, del odio, de la discriminación, y nos apoyamos básicamente en la norma, porque en un Estado de Derecho se debe respetar la normativa. En un Estado de Derecho se debe respetar lo institucional. Y lo cierto es que desde la Asamblea Legislativa Departamental tenemos nosotros un reglamento general que rige el funcionamiento de la Asamblea Legislativa Departamental, y este reglamento es absolutamente claro cuando distingue el concepto de mayoría en su expresión singular y minorías en su expresión plural. Los abogados y la ciudadanía en general saben también que los pronunciamientos del Tribunal Constitucional Plurinacional tienen carácter vinculante y obligatorio conforme lo establece el artículo 15 del Código Procesal Constitucional. No es la primera vez que se da un caso, entre comillas, sui generis, de un empate técnico, dicen por allí, entre 11 asambleístas del MAS y 11 asambleístas de Creemos. Han habido casos similares en los que, independientemente de que una fuerza política hubiese ganado, como sucedió en el caso de Santa Cruz, con una amplia mayoría en urnas, porque Creemos ganó las elecciones con una amplia mayoría, estos votos no se traducen en amplitud de curules en la asamblea o en los consejos. Han habido casos en los que el Tribunal Constitucional Plurinacional ha resuelto casos similares a este y se ha manifestado de manera contundente al indicar que en los procesos electorales se entiende por mayoría
al mayor número de votos obtenido por un candidato o por una propuesta sometida a votación. El movimiento al socialismo, ¿qué es lo que quiere hacer? Nuevamente quiere vulnerar la norma jurídica. Lo ha hecho con el 21F, desconociendo los resultados de la voluntad popular expresada por el pueblo boliviano que le dijo no a la reelección. Lo intentó hacer en octubre del 2019, cuando gesta un fraude electoral con la finalidad, con el propósito de perpetuar en el poder a Evo Morales. La ciudadanía debe tener la certidumbre de que si ha votado por Creemos para ganar la elección tanto en el órgano ejecutivo como en el órgano legislativo del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, Creemos siempre a optar por el consenso. Pero antes que nada vamos nosotros a hacer respetar, porque representamos la voluntad de todo un pueblo, la norma jurídica. La norma jurídica es la que nos da respaldo y en base a lo que establece la norma se deben llevar a cabo cada una de las actuaciones de conformación de la directiva y de las diferentes comisiones dentro de la Asamblea Legislativa Departamental. Finalmente, cabe aclarar que en relación a las temerarias declaraciones por parte de algunos asambleístas del movimiento al socialismo, en el sentido de que Creemos no quisiera incluir dentro de la gestión a los pueblos indígenas, esta cuestión es absolutamente falsa, temeraria y maliciosa. La propuesta política de Creemos ya incluyó dentro de la gestión y las políticas públicas proyectadas una inclusión real, no instrumentalizada, porque lo que ha hecho el movimiento al socialismo hasta ahora es utilizar a los pueblos indígenas, originarios, campesinos, para construir un falso discurso de lo plurinacional, cuando los que manejan el verdadero autoritarismo hegemónico es el movimiento al socialismo. Solamente utiliza a los indígenas, ¿para qué? Para obstruir gestión. Departamento de Santa Cruz, que no se dejen sorprender. Estamos hablando de pactos extorsivos. Estamos hablando de que el movimiento al socialismo pacta y extorsiona a los dirigentes indígenas en contra de sus propios pueblos. Yo les quiero decir a los indígenas del departamento de Santa Cruz que no se dejen de sorprender con los masistas. Sus tierras son el problema. La tierra cruceña la debemos defender. Y el día de mañana estos pactos son sangrientos para su cultura y son sangrientos también para el departamento de Santa Cruz. No hay todavía definiciones. Hay una maña y triquiñuela de parte del Tribunal Electoral que no está permitiendo ser o que elijan realmente a las personas que corresponde que sean elegidas, porque es la voluntad, por supuesto, de cada uno de los pueblos indígenas. Los usos y costumbres están siendo manipulados de forma permanente por el movimiento al socialismo y por la extorsión, por la intimidación que hace el movimiento al socialismo en contra de los pueblos indígenas desde hace mucho tiempo. La SIDOP está siendo dividida hace mucho tiempo y, por supuesto, otras organizaciones indígenas del oriente boliviano está siendo cooptada por el chantaje masista. Por lo tanto, yo personalmente creo de que estos son pactos extorsivos que están a espaldas de la población y que el día de mañana deben ser resueltos, porque les advertimos a estos pueblos que esas firmas sencillamente les van a costar su propia cultura. Porque aquí la tierra está amenazada y precisamente de los chiquitanos, precisamente de los guarayos, precisamente de los ayoreos, precisamente de los guaraníes y precisamente de seguramente el otro pueblo indígena que está al norte, que es, ¿si alguien me ayuda? Yuracaré mojeño. El Choré. Vayan a ver quién es dueño del Choré. Santa Cruz necesita recuperar y defender su tierra. Y la tierra nos debe unir. Espero que la traición de algunos que se dicen llamarse indígenas no estén traicionando su propia supervivencia cultural. Es un escenario nuevo, ¿no? Pierden el poder departamental y buscan recuperarlo utilizando otra vez a los pueblos indígenas y toda la situación que tienen en este nuevo contexto, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo va de acá para adelante, pero ese pacto, ojo, que no es con nada, no es solamente unidad
en abstracto, tiene que ver con repartija de tierra, tiene que ver con repartija de poder, tiene que ver con invadir parques, tiene que ver con lugares estratégicos y por lo tanto ese es el escenario que estamos viendo en el momento y la caída también del director del INRA. ¿Este pacto puede afectar el tema de la primera mayoría como votó el pueblo cruceño? ¿Cómo ve esta situación? ¿Ya creemos se resignaría a no manejar la asamblea? Bueno, mire, los escenarios son dinámicos, ¿no? No nos podemos quedar como que lo que pasó hoy va a ser exactamente lo que siga, lo que continúe mañana. Vamos a ver cómo reacciona, ¿no? La misma asamblea, el país, los indígenas, etcétera. Por lo tanto, este es un primer escenario y en este primer escenario lo que podemos decir es que el MAS intenta inhabilitar la gestión de Luis Fernando Camacho teniendo el control de la Asamblea Legislativa, ¿no? Pero ese es el intento. Vamos a ver cuál es el escenario que viene y cómo continúan estas cosas, porque estamos hablando de un escenario de arenas movedizas, muy pantanoso. O sea, los indígenas van a pedir muchas cosas y vamos a ver las reacciones con respecto a la posibilidad de darle o no estas prebendas y la reacción del pueblo frente a las repartijas que se van a observar. Entonces es un escenario que yo digo que va a ser muy dinámico, con mucho movimiento de acá para adelante y que tenemos que estar observándolo, auscultándolo, como lo hace un médico, un cirujano, para ver un poco lo que está pasando en nuestro país y dar las respuestas adecuadas. ¿Cuál es el fin del MAS en el tema de la Asamblea? ¿Evitar la gobernabilidad de Camacho? Sí, lo mismo que hicieron en la Asamblea de la Paz, ¿no es verdad? Inviabilizar la gestión, generar una ingobernabilidad, esa es la intención. Vamos a ver cómo reacciona Santa Cruz, los pueblos son distintos, entonces vamos a ver qué pasa en este nuevo escenario.